Y para eso llamo vuestra atención a Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Especialmente quiero tomar 3 versículos, el 4, el 5 y el 6, para hablar del alcance que tiene para el cristiano la resurrección de Jesucristo. Como domingo llamado de resurrección, de alguna manera el mundo cristiano tiene en su mente el hecho de la resurrección del Señor. Pero muchas veces nos quedamos enganchados, envueltos en asuntos puntuales, de manera que cuando hablamos de resurrección solemos pensar en la tumba vacía, la piedra de la puerta retirada de su lugar, las mujeres asustadas, los ángeles que se hacen presentes y los discípulos incrédulos, y ahí quedamos. Pero realmente la resurrección de Cristo no tiene que ver con asuntos que, siendo importantes como estos, no tienen una trascendencia eterna. La resurrección de Cristo tiene importancia por la vinculación que el creyente tiene en esa misma resurrección. De manera que el apóstol Pablo presenta en estos 3 versículos 3 cosas. En el primer versículo y parte del segundo, versículo 4 y parte del 5, presenta la gracia de Dios, el amor de Dios, en relación con la resurrección de Cristo. En segundo lugar está la experiencia personal de cada uno de nosotros. Juntamente con Él nos resucitó. Y finalmente está la orientación de la vida, y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo. Primeramente, pues, la gracia. Hay un pero trascendente en este versículo. Siempre que los estudiosos de la Biblia llegan a un pero, tienen una recomendación homilética: atiende, presta atención, porque pero es un contraste. Lo que antecede pero sigue después algo consecuente con esa advertencia. Indudablemente esta conjunción indica que hay un cambio de posición, un cambio de forma, un cambio de relación. El hombre es pecador, pero Dios es rico en misericordia. El hombre es un ser depravado, pero Dios es rico en misericordia. El hombre es un ser impío, pero Dios es rico en misericordia. El hombre es hijo de ira, pero Dios es rico en misericordia. De manera que por esta razón, el hombre que no merece nada va a recibir una bendición infinita, la salvación de Dios. Dios es rico en misericordia. Ahora, cuando yo hablo de misericordia, y todos vosotros sabéis muy bien qué significa esa palabra, es la reacción afectiva frente a un caso de miseria. La misericordia hace necesario la presencia del miserable. No puede haber misericordia de otra manera si no hay un miserable. De manera que Dios me dice que frente a los miserables, que éramos cada uno de nosotros, Él tiene misericordia. ¿Cuánta? ¿Mucha o poca? ¿Tendrá misericordia de mí? ¿Será suficiente su misericordia para alcanzarme? Mira lo que dice Pablo: Dios es rico en misericordia. La riqueza de Dios se mide por la misma condición de Dios. ¿Dios es infinito? Claro. Luego, ¿sus riquezas son infinitas? Por supuesto. No hay miseria en el hombre, no hay dificultad en el hombre, no hay problema en el hombre, sea perdido en delitos y pecados, sea ya salvo por gracia. No hay cosa que Dios no pueda resolver, porque Dios es rico en misericordia. Ahora, la salvación manifiesta no solo la misericordia, manifiesta todo el amor de Dios.
El amor de Dios descansa en dos grandes principios: la gracia y la misericordia. La gracia es el amor en descenso, el amor que obliga a Dios a venir al encuentro del pecador, el amor que hace que el Verbo eterno descienda del cielo a la tierra y se haga hombre. Es esa voluntariedad divina que para alcanzar al pecador perdido en su camino de perdición, viene a su encuentro buscándolo. No es que el hombre busca a Dios, es Dios que busca al hombre. Y en Lucas 19:10 leo esas palabras admirables: porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Estás hoy en la casa del buen pastor? ¿Perteneces al rebaño de su gracia? ¿Eres hijo adoptado por Cristo en su familia y en su casa? Entonces recuerda que cuando tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Esta es la enorme bendición y la gran verdad bíblica. Dios salva. La Biblia es enfática en este sentido. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9, Salmo 3:8. Este amor de Dios que descansa en la gracia que desciende, descansa también en la misericordia que se comparece. Y cuando vemos estas dos cosas en torno a Dios, nos damos cuenta que el amor de Dios fue lo suficientemente importante e intenso como para dar a su Hijo unigénito por nosotros. La explicación bíblica y la dimensión de ese amor es claramente expresada en la palabra de Dios. Escucha la Biblia, carta primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese versículo sería suficiente para no sé cuántas reuniones de ministerio. Dios despidió a su Hijo. El verbo enviar ahí es un verbo, hay varios verbos que se pueden traducir por enviar o avanzar en el texto griego, pero este es uno de los verbos más densos que hay en el griego. Se utiliza para hablar de alguien que envía, de un dueño que envía a un siervo, de un señor que envía a su esclavo, de un general que manda a sus tropas. Dios abrió la puerta del cielo un día y dijo a su Hijo: ahora, hijo mío, vete al mundo de los hombres y no regreses hasta que hayas hecho la obra de redención. Ese amor de Dios no es un amor puntual, es un amor eterno. Da vuelta a la página de tu Biblia si tienes tu Biblia abierta, o si tienes tu tableta, dale al dedo para atrás un poco, al teléfono móvil, no me importa. El caso es que tengas la Biblia a mano y leemos en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A lo largo de esta semana hemos estado pensando un poco en esa cruz. Yo creo que debemos pensar siempre en la cruz. Todo aquel que vive lejos de la cruz no tiene motor dinámico para su vida cristiana, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero esta obra de salvación, realizada por Cristo en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, cargando con nuestras miserias para hacer posible nuestra paz con Dios, esta obra admirable de amor se completa en una obra divina absoluta en cuanto a la salvación. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. No hay salvación sin resurrección. No hay posibilidad de justificación si el elemento justificante no vive. No hay posibilidad de redención si el precio no ha sido justificado como pagado definitivamente.
Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y estamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados. La admirable dimensión de la obra de Dios es que Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el salvador de los pecadores, el Hijo de Dios encarnado que manifiesta su gracia, este Cristo que murió por nosotros y fue sepultado, ha resucitado. El admirable Señor no está en una tumba, el admirable Señor está sentado a la diestra de Dios. Pero mira la verdad, nadie puede ser salvo cerca de Jesús. Nadie puede ser salvo muy, muy cerca de Jesús. Solamente hay salvación cuando estás en Cristo. Y nota lo que dice Pablo, este Dios admirable nos resucitó juntamente con Cristo. Todas las palabras en nuestro idioma castellano tienen mucha importancia. Los adverbios tienen una importancia tremenda, porque además son palabras que las puedes descomponer para que digan lo mismo. Observa que hay un adverbio de modo, que dice juntamente con él. Ahora vamos a desdoblar esa palabra. Juntamente significa al juntarme con. Luego lo digo de esta manera. Dios al juntarme con Cristo me ha dado vida. Pero dice que ha hecho algo más. Me ha resucitado. ¿Por qué? Porque nosotros, muertos en delitos y pecados, no teníamos más esperanza que vivir esa muerte perpetuamente apartados de Dios. Y Dios nos toma, nos une vitalmente a Cristo, y la vida eterna de Dios que está en Cristo se transmite a todo aquel que ha sido puesto en el Señor. El apóstol Pedro lo dice de otra manera. En su carta, el apóstol Pedro dice que acercándose a él, piedra viva. Claro, nuestra versión, Reina Valera 60, modificó ese verbo. Porque ¿quién dice hoy allegarse? Si alguien utiliza esa palabra, dice, ¿qué está diciendo este hombre? Un diccionario de la RAE, por favor, para entender lo que significa. Es muy sencillo. Acercarse habla de proximidad. Tú puedes tomar a un niño y tenerlo cerca de ti y acercarlo mucho y apretarlo fuerte. Simplemente lo has acercado. Pero si tú levantas a ese niño del suelo y lo colocas en tu brazo, no lo has acercado, lo has allegado, porque está en el mismo lugar donde estás tú. Lo que dice la Biblia es que Dios nos tomó y nos puso en Cristo. Y ese contacto de la piedra muerta que somos nosotros con la roca viva que es Cristo, comunica la vida eterna de Dios que está en Cristo a cada uno de los que creen. Lo que es absolutamente imposible, porque nadie puede tener vida eterna más que Dios, es nuestra experiencia, no en la proximidad, sino en la identidad con Cristo. La resurrección, por tanto, nos afecta a nosotros en todo el amplio sentido de la palabra. Y habiéndonos resucitado con Cristo, Cristo es ya nuestra posición de vida. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30, dice que Cristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta mañana en la escuela bíblica estábamos considerando la iglesia. La iglesia es un problema para muchos. Yo conozco personas que corren detrás de todas las iglesias habidos y por haber, buscando ¿cuál? La perfecta. Tengo que encontrar la iglesia perfecta, y cuando ellos entran en esa iglesia ha dejado de ser perfecta. Indudablemente la iglesia no es perfecta por una razón, porque está formada por personas. Y nosotros no alcanzamos la perfección, si bien proseguimos, dice el apóstol Pablo, al blanco, al premio de la soberana vocación con Dios. Pero escúchame, por favor, ese hermano que te resulta tan antipático, al que tú desprecias muchas veces, al que dices que no sabe si es creyente o no porque mira cómo vive, escucha, por favor,
por la resurrección de Cristo, a través de esa resurrección, mirando Dios a la persona del Salvador resucitado, dice que Cristo ha sido hecho para él santificación. Nunca podrías entrar al trono de gracia si no eres santificado. En el Salmo 24 lees aquellas palabras: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo monte? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, es decir, nunca jamás pensó en el pecado, ni ha jurado con engaño. ¿Quién está? ¿Quién es ese? Nadie. Pero tú, al ser miembro del cuerpo resucitado del Señor, automáticamente Dios te ve como si fueses perfecto en el amado. ¡Qué dimensión! ¡Qué bendición! La resurrección no solamente es la razón de la salvación, es la causa vital de la vida cristiana. Nadie puede vivir la vida cristiana lejos del resucitado, sino que se vive en el resucitado Señor. Ahora, si esta es la manifestación de la gracia, todo esto es un regalo de la gracia, el versículo siguiente nos presenta la experiencia de esa gracia. Versículo 6, la primera parte: juntamente con él nos resucitó. Luego, la vida cristiana es una verdadera resurrección espiritual. Y esa resurrección, ese resucitado, tiene ahora una posición nueva. Mira la segunda parte de ese versículo: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Lo que era imposible alcanzar ni por esfuerzo personal ni por deseo humano, es la gran realidad de la vida cristiana. Estando en Cristo el resucitado Señor, y este resucitado Señor está estando sentado ya a la diestra de Dios, cada uno de nosotros, posicionalmente para Dios, estamos con Él en los lugares celestiales. Cuando tú ves esto, te das cuenta de que la resurrección de Cristo comporta algo muy importante para la vida del creyente, y es la libertad. Escucha la Biblia, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora escucha. Y no estéis otra vez sujetos, es decir, no permitáis que nadie os sujete al yugo de esclavitud. La religión por sí misma esclaviza. Las normas religiosas agobian. La funcionalidad de la persona que quiere vivir la religión, no tanto a Cristo, es una persona amargada. Porque la religión generalmente tiene ante todos sus mandamientos un gran no. No hagas esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo más allá. ¿Quieres que te lo diga de una manera muy clara? No disfrutes. La persona que es cristiana debe vivir amargado. Debe vivir entristecido. Debe vivir aburrido. No, esto de las Olimpiadas, eso no es cristiano, porque eso es del mundo. Queridos hermanos, no permitas que nadie te esclavice, porque has sido hecho libre. Y cuando tú has sido hecho libre, vas a tener una consecuencia. Dios te va a llevar en triunfo. ¿Cuántas veces? Bueno, Pablo lo dice en Corintios, capítulo 2, versículo 14, que Dios nos lleva en triunfo siempre. En Cristo, uy, pero mi vida es un fracaso. Estoy cayendo en cada esquina. Escucha, Dios te lleva en triunfo siempre. Y no justifica tu pecado, pero te restaura cuando tropiezas y caes. Dios no justifica tus malas acciones, pero te da el poder para llevar una vida de victoria. Dios no justifica tu pasividad porque no tienes fuerzas para hacerlo, porque Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Dios no justifica tu desidia en la obra, pero entiende que a veces estás cansado y provee para ti de todo lo necesario, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El activismo
no es espiritualidad. El activismo es pecado. La actividad es espiritualidad. Dios no te ha llamado para que no le sirvas, no, todo lo contrario. Te ha llamado para que le sirvas, ¿sí o no? Pero no te ha llamado para que le sirvas y te mueras de cansancio. Te ha llamado para que tú le sirvas y descanses para recobrar fuerzas y tener posibilidad de seguir sirviendo al Señor. Susana me mira. Es mi conciencia personal. Y yo sé que cuando vayamos para casa, en algún momento del camino me va a decir, aplícate. Y es verdad. Quiero deciros que quiero aplicarme en otro sentido. Porque muchas veces en el ministerio he llegado a estar cansado hasta de respirar. No es bueno. Dios nos lleva en triunfo, Dios nos da fuerzas para seguir la experiencia de vida cristiana, pero Dios me da una nueva relación con Él, porque estoy en Cristo. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que una vez puestos en el Hijo, somos hijos adoptados por Él en su casa y familia. Y el Espíritu Santo de Dios dialoga con tu espíritu y con el mío. No creo en subjetivismos. No creo en sensacionalismos. Desconfío mucho cuando alguien me dice, Dios me dijo esta noche, para un poquito. Para un poquito. Vamos a estudiarlo y vamos a ver qué es lo que te dijo y cuándo te lo dijo. Pero creo en el diálogo que el Espíritu Santo tiene con tu espíritu y con el mío. Y ese diálogo es muy simple, muy sencillo. No son grandes y maravillosas acciones. Es simplemente una. Tú eres hijo de Dios. Y te lleva a dirigirte al Padre del cielo llamándole Abba. Con mucho respeto, pero con mucha familiaridad. Estás vinculado con Cristo, con Dios en Cristo Jesús. Y algo más. El resucitado Señor provee para ti de compañía y protección continuada. El Señor no está cerca de ti. ¿Has creído en Cristo? El Señor está en ti. Luego, el poder del Señor no está fuera defendiéndote y protegiéndote, aunque lo está. El poder del Señor está en tu vida, en tu intimidad, en tu comprensión afectiva dentro de tu propio corazón. Estás experimentando en Cristo el cuidado que tiene de ti, el gran pastor de las ovejas. ¿Qué consuelo produce esto? Me sorprende pensar cuánto consuelo trajo a mi vida esta verdad. No solo porque la Biblia lo dice, sino porque tú mismo lo sientes. Cuando todo se desmorona, sabes que debajo de tus pies está la roca de los siglos que no tiembla. Y este cuidado admirable lo dice Pablo de esta manera, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Has sentido la mano del Señor últimamente tocando tu vida? ¿Has sentido que se ha aproximado a ti en momentos de prueba y de confrontación y ha puesto su mano sobre tu espalda cuando estás derribado al suelo sin saber qué hacer y te dice, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto? ¿Has sentido ese contacto? Solo es posible el consuelo de Dios en Cristo porque Cristo ha resucitado. Si Cristo no resucitase, no habría consuelo real para el alma cristiana en medio de la angustia. Sabemos que vienen días difíciles, por supuesto. Sabemos que vamos a llorar en algún momento, claro que sí. Sabemos que habrá preguntas inquietantes que no tienen respuesta, es cierto, pero lo que quiero afirmar es que en medio del conflicto más grande, Cristo está ahí, dándonos aliento, fuerzas y consuelo. Por último, la orientación. Si estás en Cristo,
Tu orientación es una orientación de esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué la esperanza va a estar vinculada con el resucitado? Escucha la Biblia. Porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Yo estoy mirando al cielo. Bueno, ahora no lo veo. Y tampoco lo veo físicamente. Cuando te asomas en la ventana de tu casa para mirar al cielo, lo único que ves son luces de la calle y ruidos de los coches. Pero levanta tus ojos de la fe y mira al cielo. Y la esperanza que tú y yo tenemos no es el cielo, es Jesús. Y cuando Cristo habla de esperanza, la vincula a su persona. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El apóstol Pablo dice que cuando Cristo venga, entonces estaremos para siempre con Jesús. Oh, mi hermano amado, la esperanza que yo tengo vive en mí y vive en ti. Es la esperanza de una seguridad absoluta que descansa en la promesa del Señor. Y ya que estoy en esta esperanza, estoy también en la posición arriba. Por eso Pablo puede decir en Colosenses capítulo 3, versículo 1, ya que, puesto que habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. He puesto este ejemplo en más de una ocasión. A veces queremos hacer con la iglesia lo que tú no puedes hacer por ti mismo. ¿Has tratado de caminar así? Hazlo. Sal ahora cuando termine la reunión y vete hasta el Paseo de Alfonso así. A ver qué va a pasar. Te vas a llevar un montón de golpes, ¿o no? No, tú estás en un plano y tú miras cómodamente lo que hay en ese plano. Yo estoy viéndoos a todos vosotros y vosotros a mí porque estamos en el mismo plano. La iglesia busca las cosas de arriba porque está arriba. No por experiencia y por fuerza. Para mirar para arriba, buscar las cosas de arriba, tienes que tener una lista de las cosas que son de arriba. Te vas a olvidar de alguna seguro y vas a poner alguna que no es de arriba, pero que tú consideras que es de arriba. El creyente está en Cristo y la resurrección de Cristo nos cambia de orientación. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Si tú estás viviendo la vida del resucitado, eres santo. Si quieres ser santo sin la vida del resucitado, no vas a conseguirlo jamás. Y esto termina con la esperanza que demanda una reacción personal de nosotros. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este es el alcance de la resurrección. Pero quiero terminar haciendo una advertencia cariñosa para todos los presentes. No tiene esperanza, ni seguridad, ni cambio de vida, ni poder espiritual, quien no tiene a Cristo en su vida. De otra manera, todo aquel que está cerca de Jesús no disfruta de la realidad de la resurrección. Solo disfruta la realidad del resucitado Señor, quien está en el Señor. Y el Señor ha venido esta mañana a nuestro encuentro no solo para ser adorado y alabado, que es nuestra ocupación personal, sino para formular una invitación para todo aquel que en esta mañana no tenga esta experiencia de comunión y de relación con Cristo. Para decirnos en sus palabras, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es posible que esta mañana entre todos nosotros haya una persona, un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un adolescente, que se da cuenta que Cristo es una experiencia intelectual para él, pero no una realidad espiritual.
Y en estos momentos finales de esta reunión tú puedes decir a Jesús, en las palabras que tú tengas, o en una sencilla oración como esta que yo voy a hacer y que tú puedes repetir: Señor, te doy gracias porque has resucitado y eres mi Salvador. Te entrego mi vida, te recibo como mi Salvador, para que tú vivas en mí. Y si hay alguien que ha hecho esta oración en esta mañana y quiere levantar su mano para orar por él o por ella, estaremos. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor llama, Él tiene la puerta de gracia, tuya es la responsabilidad de responder. Pero esta invitación que yo hice en el nombre del Señor a personas que no tienen a Cristo, quiero hacerla ahora a todos aquellos presentes esta mañana que queréis decir a Jesús: quiero vivir más cerca de ti, Señor. Quiero vivir en una experiencia de resurrección contigo, Señor. Quiero que tú te hagas sensible en mi vida, que tú marques mi camino, que tú traces mi rumbo, que tú grabes con tus pisadas huellas indelebles para que yo camine tras ella, porque quiero vivir en el poder de la resurrección. Y si hay alguna persona, algún creyente esta mañana que quiere decir a Cristo: Señor, quiero vivir para tu gloria, ¿quiere levantar su mano, por favor? Dios te bendiga. Que Dios os bendiga. Habéis tomado un compromiso con Cristo y Él toma un compromiso con vosotros. Vamos a concluir en oración y vamos a pedir al Señor su ayuda sobre aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal, y también su ayuda sobre todos los que esta mañana han dicho: Señor, cuenta conmigo. Padre querido, gracias por tu bendición y gracias por tu ayuda. Gracias porque podemos decir esta mañana: Jesús ha resucitado. Gracias porque tú estás en nuestras vidas y nosotros caminamos en esperanza porque tú estás en nosotros. Quiero poner en tus manos la vida de todas estas personas que han dicho a Cristo: sí, Señor, yo te necesito, creo en ti. Que tú las fortalezcas, las bendigas y le des, Señor, la experiencia de un cambio de vida en relación y en comunión contigo. Y quiero poner en tus manos la vida de todos mis hermanos que hoy por la mañana han dicho al Señor: quiero vivir, Señor, una vida de resurrección. Tómanos, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Cambia nuestros corazones y danos la bendición de vivir para tu gloria mientras tú no vienes a buscarnos. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Tributamos honor y gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.